Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de estudio de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, para que todos juntos podamos crecer en conocimiento sobre estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan, para que así podamos alcanzar muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a orar, hermanos, porque necesitamos, hermanos, desenmascarar una falsa enseñanza y una falsa doctrina que circula en el protestantismo. Vamos a usar la Biblia para desmantelar ese error doctrinal. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Ayúdalo, Señor, a entender este tema, asimilarlo, para que podamos predicarlo a aquellas personas que están confundidas y ebras con el vino del error. Bendícelo, Señor, en esta clase. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida. Vamos a desenmascarar el falso don de lenguas que practica el protestantismo y vamos a ver cuál es el verdadero don de lenguas. Antes de estudiar la Biblia, quiero que veamos estos videos y vamos a ver de que esto está fuera de contexto, no tiene nada que ver con el verdadero don de lenguas. Miren. Ahora miren este otro. Es terrible, hermanos, ver cómo la gente cae en estos engaños. Es un engaño rotundo que lo vamos a desenmascarar con la Biblia. Es importante, hermanos, que para que nosotros podamos detectar lo falso, primero tenemos que conocer lo verdadero. Si usted no conoce lo verdadero, lo original, va a ser engañado fácilmente por lo falso. Yo a esto, hermano, le llamo hablar en el espíritu de la rana, porque vamos a ver de que lo que hablan no tiene nada que ver con ningún dialecto, con ningún idioma, ni con nada. Simplemente es ruido y chillido. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, vamos a usarla. Es cierto que la Biblia habla del don de lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos, que el don de lenguas es un don que se menciona de por último en la lista que hace el apóstol Pablo de los dones espirituales. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Vamos a usar como base estas citas para demostrar que sí, los adventistas creemos en el don de lenguas, pero esto que acabamos de ver no tiene nada que ver con el verdadero don de lenguas que habla la Biblia. Así que vamos a profundizar en la Biblia. Anoten esta información. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, Pablo habla de los dones espirituales y el don de lengua lo deja de por último. O sea, que es menos importante, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, estos son los dones espirituales, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Noten que el don de lenguas y la interpretación de las lenguas se da de por último. Así como en nuestro cuerpo tenemos muchos órganos vitales que sin ellos no podemos vivir y que son más importantes que otros, así en los dones espirituales hay dones que son vitales y son más importantes que otros. Un ejemplo, sin un corazón morimos.
O sea, el corazón tenemos solamente uno. Si nos falta un corazón, vamos a morir o no podemos vivir. Tenemos 2 riñones. En efecto, si perdemos uno, podemos vivir con uno. Se ha demostrado que hay gente que ha tenido un trasplante de riñones y vive solamente con uno. Si se cuida, puede vivir con un riñón. Tenemos 2 manos. Si nos corta una mano, podemos aún seguir viviendo. Inclusive si nos cortan las 2 manos, podemos seguir viviendo. Tenemos un hígado. No podemos vivir sin el hígado. Tenemos un páncreas. No podemos vivir sin el páncreas. Tenemos 2 ojos. Los ojos, hermanos, son vitales para vivir, porque con los ojos miramos. En la Biblia, el don de profecía o los profetas están simbolizados por los ojos de la iglesia, mientras que el don de lenguas, aunque es un don del Espíritu Santo, no es tan importante. Vamos a ver por qué es que Dios dio el don de lenguas a la iglesia primitiva y qué significaba tener el don de lengua. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31, o sea, los versículos 27 al 31, hablando del don de lenguas que lo menciona de por último. Dice así: vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Otra vez Pablo repite los dones espirituales y hace una analogía, una comparación con el cuerpo físico. Así como tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo físico, así en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, hay muchos dones. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, noten que hay un orden, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. O sea, noten, hermanos, que los milagros provienen de Dios, pero no todo. Vamos a ver. Después los que sanan. O sea que el don de sanidad es un don que Dios imparte a la iglesia. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Noten que estas son preguntas para obtener una respuesta negativa. En el griego es la fuerza que da el texto y estas preguntas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Sabemos de que la respuesta es no, porque en la iglesia hay muchos dones. Todos trabajan en común acuerdo para el mismo propósito y para el mismo objetivo de nutrir y crecer a la iglesia para que lleguemos a una estatura que es la de Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 11 y 12. Ahora, dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejoren, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el versículo 3 empieza a hablar acerca de ese don más excelente que es el amor. Es interesante, hermanos, que según la Biblia, aunque los dones espirituales son de Dios, los acabamos de ver, y hay que creer en los dones espirituales. Nosotros como adventistas no rechazamos ningún don espiritual, creemos en los dones espirituales, en este caso el don de lenguas, porque la Biblia lo dice, que es don del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo interesante, hermanos, también creemos bíblicamente que el diablo puede falsificar estos dones, en este caso el don de lengua. El diablo, hermanos, falsifica todo lo de Dios para engañar a las personas que no estudian la Biblia. El diablo se burla de los ingenuos, más que todo de aquellas personas que no están ejercitadas,
con el conocimiento profundo de la palabra de Dios. La Biblia enseña que el diablo también puede falsificar los dones espirituales. Así que, hermanos, tenga cuidado. La Biblia dice que hay que probar los espíritus. Hermanos, esto que acabamos de ver en estos videos, a kilómetros y a millas se puede captar que esto no proviene de Dios y que no tiene nada que ver con el don de lengua bíblico. Voy a leer por lo menos 3 citas bíblicas para demostrarlo, que el diablo puede falsificar los dones espirituales. Noten cómo dice Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten que estos son dones espirituales. Sacar fuera demonios. El apóstol Pablo lo hacía. Los apóstoles sacaban demonios por el poder del Espíritu Santo. Cristo sacaba demonios porque en él estaba el Espíritu Santo. Pero es interesante que aquí dice que estas personas llegarán a decirle: Señor, ¿acaso no hicimos milagros? ¿Practicamos exorcismo? ¿Acaso no teníamos el don de profecía? Entonces les declararé. Noten cuál es el problema: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que el diablo hacía falsos milagros a través de estos falsos cristianos que eran obradores de maldad. En el griego, esta palabra maldad es anomía, significa obreros sin ley. Pueden corroborar eso en un diccionario Strong, que la palabra maldad es anomía. Noten cómo dice Juan 8:44. La Biblia enseña que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo le dijo esto a los fariseos. Juan 8:44 estoy leyendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que, hermanos, tengamos cuidado, que el diablo engaña al mundo entero con falsos milagros y con falsificaciones de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué significa eso? Que no todos los milagros dependen de Dios. No todas las sanidades dependen de Dios. El diablo también puede falsificar eso. En este caso estamos hablando del don de lenguas. El diablo lo puede falsificar. Lo acabamos de ver en estos trozos de video. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, 14 al 15. Dice el apóstol Pablo que el diablo se disfraza de ángel de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, estamos frente a el maestro de los falsificadores, el diablo. El diablo falsifica todo lo verdadero. Por ejemplo, en la Biblia a Cristo se le llama el lucero de la mañana. En Isaías 14:12 al diablo también se le llama lucero de la mañana. El diablo es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. La Biblia le llama a Cristo el león de la tribu de Judá. Noten que el diablo todo lo falsifica. Es interesante que Cristo es la serpiente levantada en el desierto. Simboliza el sacrificio de Cristo. El diablo es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Al hijo de Satanás se le llama hijo de perdición. Es una referencia a Judas Iscariote, el hijo de perdición. Es interesante que Cristo es el Hijo del Hombre.
Mientras que Judas es el hijo de perdición, el mensajero de Satanás, Cristo es el Hijo del Hombre. Y pudiese ponerles muchos ejemplos cómo el diablo falsifica todo lo de Dios. Inclusive presenté un tema como este ser mitológico, que es un demonio, el que le llaman Papá Noel o Santa Claus, es una falsificación y una burla del Padre y de Cristo. Pueden buscar en mi canal cómo hago ese contraste entre Cristo y cómo Satanás, a través de este ser demoníaco, Santa Claus, falsifica todo lo de Dios. Y no solamente lo de Dios, sino también lo de Cristo. Y al mismo tiempo se burla de la deidad. Hermanos, es importante que nosotros seamos investigadores, estudiemos, para que podamos desenmascarar los engaños satánicos. En este caso, el falso don de lenguas que estamos analizando. Ahora, para poder identificar el verdadero don de lenguas, es importante que nosotros tomemos en cuenta el contexto, el por qué era importante el don de lenguas en la iglesia primitiva. Es bien importante, hermanos, que nosotros a la hora de interpretar este tema del don de lenguas, es importante que podamos examinar el contexto histórico, el por qué Cristo dio el don de lenguas a la iglesia apostólica y a la iglesia primitiva. Y saben, hermanos, cuál fue una de las principales razones el por qué era importante el don de lenguas en la iglesia primitiva. Y era porque la iglesia primitiva, o sea, los apóstoles, tenían que llevar el evangelio a todas las naciones que tenían diferentes idiomas. Así que Dios, a través del don de lenguas, iba a usar a la iglesia apostólica para que los apóstoles pudiesen llevar el evangelio a todas las etnias, a todas las naciones, a todas las lenguas, en su propio idioma. Y por eso era importante el don de lenguas impartido por el Espíritu Santo. Noten cómo dice Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: esta es la misión que Jesús le da a los apóstoles, primordialmente, porque esta misión la sigue la iglesia hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Noten a dónde, a todas las naciones. O sea que el evangelio tenía que predicarse a todas las naciones, a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Y cómo lo iban a hacer los discípulos? Necesitaban el don de lengua para llegar a todas esas etnias. Hechos 1:8 dice así. Aquí se repite otra vez la misión de la iglesia apostólica. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Aquí se refiere al Espíritu Santo, el Dinamus. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea que los discípulos tenían que llevar el evangelio a toda la nación. Y por eso era importante que lo hablaran en su propio idioma, de las etnias que iban a escuchar el mensaje en la boca de los apóstoles. Por eso era importante el don de lenguas en la iglesia primitiva. O sea, el don de lenguas en la iglesia primitiva no se dio solamente por darse, tenía un propósito, y era expandir el evangelio a todas las naciones, a todos los continentes de ese entonces. Muy importante eso. Ahora, entendiendo ese punto y el objetivo y el contexto histórico, ahora vamos a hablar
¿Qué es el don de lengua? ¿Qué es hablar en lenguas? Es interesante, hermanos, que cuando nos vamos a la gramática, la palabra lenguas en griego, les voy a dejar una tarea. Descarguen el diccionario Strong. Si no lo tienen, se lo puedo mandar en PDF. O también lo pueden descargar en la aplicación gratis para celular y para computadora, la aplicación MyBible o MyBible, para que ustedes puedan descargar gratis el diccionario y puedan corroborar lo que decimos aquí. No me lo saqué de la manga de la camisa. La palabra lengua en el idioma griego es glosa, de donde proviene la palabra glosolalia. Hablar en lenguas es glosolalia. La palabra griega es glosa, que en el griego se puede traducir como lengua para referirse al órgano fisiológico que tenemos en la boca para hablar, pero también se puede aplicar, dice aquí el diccionario, lenguaje, idioma, específicamente uno adquirido no naturalmente, lengua. O sea, el término glosa, lengua, significa idioma, dialecto, hablar en idiomas, pero sin haberlos aprendido. ¿Me doy a explicar? O sea, un bilingüe, un poliglota, habla en lenguas. La diferencia es que los voy a aprender a algún lugar. Pero acá el don de lenguas, aunque es idiomas o dialectos, pero son idiomas que no se aprendieron, fueron impartidos por el Espíritu Santo. Pero la palabra glosa es lengua, idioma y dialecto. Muy importante eso, que entendamos que lo que vimos aquí en estos videos y lo que se practica en las iglesias protestantes no es nada de idioma ni dialecto. No hay ni tan siquiera sintaxis, no hay ni tan siquiera frases o sílabas para que eso sea un idioma. O sea, esto que hablan en estas iglesias evangélicas no tiene nada que ver con dialectos, porque no hay ni tan siquiera estructura gramatical. Simplemente es ruido y chillido. Yo le llamo que son ruidos demoníacos. Esto, hermanos, da terror. Una vez fui a una iglesia evangélica, me invitaron y me dio miedo ir a eso, hermanos, porque la gente le agarró de saltar y gritar. Algunos se tiraban en el suelo y hablaban como que eran trabalenguas. Yo por un momento me espanté y no sabía qué significaba todo eso. Hoy que empecé a estudiar la Biblia y que conozco la Biblia, sé que eso no proviene de Dios, sino que de otro espíritu. Yo le llamo que son espíritus de demonio, espíritus de rana. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos desenmascarar esto, porque esto no tiene nada que ver con don de lenguas. El don de lenguas bíblico se refiere a idiomas impartidos por el Espíritu Santo para que así la iglesia cumpla su misión de llevar el evangelio a todas las etnias. ¿Cómo lo demostramos? El cumplimiento de esta misión inició en el día del Pentecostés. Recuerden que Cristo les dio una misión a la iglesia, a los apóstoles: vayan y prediquen a todas las naciones. El cumplimiento inicial de esta promesa se cumplió en el día del Pentecostés. Vamos a leer que a la fiesta de Pentecostés o a la fiesta de semanas llegaban todos los judíos de todos los países donde se habían nacido, más de 15 naciones donde judíos se habían criado y nacido. Habían llegado por costumbre a esta fiesta de Pentecostés. Y es interesante que los discípulos, para poder alcanzar a esos judíos que por un tiempo rechazaban al Mesías, para que hoy lo conocieran y creyeran en él, era importante que los apóstoles predicaran el idioma natal donde estos judíos que habían llegado allí pudieran entender el mensaje en su propio idioma. El mejor capítulo de la Biblia para entender qué es hablar en lenguas es
Hechos capítulo 2. Les voy a dejar de tarea. Lean Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice así: y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, 4 al 5, porque este es el contexto de la promesa que se cumple en Hechos capítulo 2. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén. ¿A quiénes? A los apóstoles. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Interesante. ¿Cuántos eran estos días? Eran 50 días. Es importante eso, 50 días, porque la fiesta de Pentecostés se celebraba desde la Pascua. Se contaban 50 días para que llegase la fiesta de las semanas llamado Pentecostés. Ahora, noten el cumplimiento. Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4. Y se les esparcieron, aquí está la promesa cumplida, y se les esparcieron lenguas repartidas. Esta palabra lenguas es glosa. Busquen el diccionario Strong o busquen un léxico griego y hebreo para que investiguen y vean que lo que estamos diciendo no es invento de nosotros. La palabra glosa, lengua, aquí es idioma, dialecto. Y dice: y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea que estas lenguas, los apóstoles, los discípulos, no las fueron a aprender a una universidad de aquel tiempo o a un Sanedrín. Estas lenguas fueron dadas por el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, en otros dialectos, no como se practica en las iglesias protestantes o como hemos visto en este video, hermanos, o en estos videos. Esto proviene de otro espíritu. Yo le llamo los espíritus de rana. Según el espíritu les daba que hablasen. O sea que los apóstoles empezaron a hablar en idiomas, para que a través de esa predicación los que estaban allí escucharan el mensaje en su propio idioma en que habían nacido. Muy importante eso. Ahora, ¿quiénes estaban ahí presentes en Jerusalén en esta fiesta de Pentecostés? Noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, o sea que eran todos judíos, pero que vivían en diferentes naciones, más de 15 naciones, donde judíos habían ido a nacer, habían llegado a esta fiesta de Pentecostés. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que los que estaban escuchando allí entendieron, porque los apóstoles hablaron en su propio dialecto, en su propio idioma, de los que estaban allí escuchando. O sea, esto no era un chillido, esto no era una palabrería. Los discípulos no estaban ni tan siquiera tirándose al suelo, ni saltando, ni brincando, ni chillando, ni haciendo ruido. Estaban predicando en idiomas para que la gente que estaba allí, que eran judíos de diferentes naciones, donde habían nacido, escucharan la predicación de Pedro, en este caso. Noten qué interesante, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, la gente estaba entendiendo lo que estaban hablando. En otras palabras, les voy a parafrasear o les voy a hacer una dramatización. Supongamos de que allí había llegado un judío que había nacido en Inglaterra. Por ende, este judío
que tenía raíces hebreas, hablaba en inglés. ¿Cómo entonces los discípulos iban a hacer para hablarles en inglés a estos judíos que habían nacido en Inglaterra y que habían llegado a Jerusalén? Sencillo, el Espíritu Santo usó a los apóstoles para que en ese instante los apóstoles hablaran en inglés, para que el mensaje les llegara a esos judíos que habían nacido en Inglaterra. ¿Me doy a explicar? O sea, un ejemplo, si hubiese llegado un judío que hubiese nacido en El Salvador, por ende el judío que tenía raíces hebreas iba a hablar en español. Pero si los judíos no podían hablar en español sino en hebreo, ¿cómo lo iban a hacer? El Espíritu Santo iba a usar al apóstol Pedro para que el apóstol Pedro hablara en español. Y así el judío que había nacido acá en El Salvador pudiese entender el mensaje que estaba predicando Pedro y los apóstoles. ¿Entendieron, hermano? O sea, que hablar en lenguas es hablar en dialectos, pero sin irlos a aprender a una universidad. ¿Me doy a entender? O sea, aunque un poliglota o aunque un bilingüe pueda hablar en idiomas o más de un idioma, pero no le podemos llamar a eso don de lengua, aunque lo que habla son lenguas. El don de lenguas, estamos hablando de un don del Espíritu Santo que da a la iglesia, para que la iglesia a través de ese don pueda llegar a estos lugares con el evangelio, a través del don de lenguas, hablar en idiomas. Muy interesante eso, porque noten, hermanos, que los que estaban escuchando allí dijeron: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En otras palabras, en el idioma en que nosotros hemos nacido. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros podamos comparar a los apóstoles con estas blasfemias y con estas herejías que hacen en las iglesias evangélicas? Esto, hermanos, es puro espiritismo. Si usted está en una iglesia donde hablan en este supuesto don de lenguas, salga corriendo, porque esto es, hermanos, puro espiritismo, pura brujería. Se cree, hermanos, que en estas palabrerías que la gente habla, en estas zarigonzas que la gente habla, aún hasta invoca demonios y hace acertijos, invocaciones malignas para invocar demonios. Salga inmediatamente a estas iglesias. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Esto no tiene nada que ver con don del Espíritu Santo. Esto proviene de otro espíritu. Salga inmediatamente. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo nos dice qué significa hablar en lenguas. 1 Corintios 14:10, de paso, en el capítulo 14 de 1 Corintios, los corintios, así como habían pervertido la cena del Señor, también habían pervertido el don de lenguas. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:10, noten, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué es hablar en lenguas? En idiomas. Lean lo que dice el texto bíblico. Tantas clases de idiomas hay. Estoy leyendo 1 Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen significado. El español, el inglés, el francés, el catalán, ¿sí? El portugués, etc. Ahora, noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 18 al 19. 1 Corintios 14, 18 al 19 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas. O sea que el apóstol Pablo tenía el don de lengua. ¿Para qué? No cabe duda que el apóstol Pablo era un misionero. Fundó iglesias, levantó iglesias en Galacia, en Colosa, en Éfeso. Era necesario que el apóstol Pablo tuviera el don de lenguas para llevar el evangelio a esos lugares, a esas naciones. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, le dice a los corintios.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Interesante, hermanos, muy interesante. Porque hablar en lenguas significa hablar en idiomas, dialectos. Y esto era importante porque el evangelio tenía que ser transmitido a todas las naciones. Yo les hago una pregunta, hermano, un ejemplo. Aquí en El Salvador, ¿necesita el hermano Rafael Díaz hablar en lengua? Les hago una pregunta, contéstenmela. Quiero que comenten en los comentarios. Aquí en El Salvador, ¿se necesita el don de lengua? Negativo. ¿Por qué? Porque todos hablamos español. Aquí en la iglesia no hay ningún gringo, no hay ningún portugués. Aquí todos los hermanos que se congregan son de mi país y entienden lo que predicamos en español. Entonces, hoy en día no es necesario el don de lenguas. Por eso es que la Biblia lo pone como de último, porque el don de lenguas fue un don específico para un tiempo específico para que los discípulos llevaran el evangelio a todas las etnias y naciones. Me doy a explicar. Hoy el don de lenguas no se necesita. No es que no exista, sino que no se necesita. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿saben de que muchos protestantes saben algo muy interesante, hermanos? Que los carismáticos, que es una rama de la Iglesia Católica Romana, ya hablan en lenguas. En los famosos retiros que hacen los carismáticos, ya imitan a las iglesias protestantes de hablar en lengua y tirarse al suelo. Algunas iglesias protestantes vomitan de tanto saltar al ritmo del rock, porque ellos cantan rock pesado. Entonces, cuando la gente se emociona, empiezan a hablar en lenguas, dicen ellos. Son vasos del Espíritu Santo para transmitir el mensaje a la iglesia, dicen ellos. Pero saben, hermanos, que esta práctica la iglesia carismática, o sea, la iglesia católica en el movimiento carismático lo está también imitando. Es un engaño satánico. Es parte del espiritismo, de los engaños satánicos, falsos reavivamientos que van inducidos por el falso don de lenguas, porque es una falsificación de la obra del Espíritu Santo, pero que no tiene nada que ver con los dones espirituales. ¿Saben algo muy importante, hermanos? Yo he platicado con algunos protestantes que creen en esto del don de lengua. Ellos dicen de que el don de lenguas no tiene nada que ver con idiomas, sino que tiene que ver con lenguas angélicas. Esta es la excusa que ponen. Yo les hago una pregunta. Ustedes, hermanos, que hablan del don de lenguas, así como Pablo y lo que hizo Pedro en Hechos de los Apóstoles, yo les hago una pregunta. Quiero que me hablen francés. Si ustedes dicen que hablan lengua, háblenme en francés. Háblenme en portugués. Tradúzcame un libro en inglés. ¿Qué dice este libro en inglés? Se quedan mudos y atónitos. Se quedan avergonzados porque es una farsa todo esto, es una falsificación. Esta es una burla. Es falso. Haga la prueba, dígale. Muchos dicen de que eso es hablar en lenguas angélicas. Que eso que acabamos de ver le llaman ellos lenguas angélicas. Imagínense hasta qué extremo llegan. Y siempre lo he dicho, hermanos, que para defender una falsa doctrina, el diablo tuerce la Biblia. Los falsos maestros manipulan la Biblia. ¿Saben cuál versículo usan para demostrar que esto que acabamos de ver son lenguas angélicas? No son idiomas, dicen ellos, son lenguas angélicas, que no las puede entender cualquier persona, sino que solamente el intérprete, que también interpreta lenguas angélicas. Noten qué blasfemia dicen. El texto que usan es 1 Corintios 13, 1 al 2. Noten cómo dice. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice el apóstol Pablo, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Recuerden de que este capítulo es continuidad del capítulo 12, donde Pablo habla de los dones espirituales. Y ahora Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 12:31, ahora mas yo os muestro un camino más excelente. Se refería al amor. Ahora, al entender el contexto de 1 Corintios 13, vamos a entender hoy que en 1 Corintios 13, 1 al 2, el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Es una expresión exagerada para demostrar que si alguien puede tener todos los dones espirituales, aún puede hablar el idioma de los ángeles, pero si no tiene amor, de nada sirve. No es que esté diciendo que hay seres humanos que hablen idiomas de ángeles, sino que el apóstol Pablo está enfatizando un punto y exagerando para demostrar que nosotros podemos hacer todo lo que podamos hacer, aún las cosas buenas, aunque nuestro cuerpo se queme por otro y darlo como ofrenda para que otro se salve. Aún puedo hablar el idioma de los ángeles, que no se conoce, pero si no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el texto no es para decir de que existan en la iglesia lenguas de ángeles. No, el idioma de los ángeles nadie lo conoce. No sabemos qué idioma hablan los ángeles. Simplemente el apóstol Pablo está aquí exagerando para enfatizar que podemos nosotros llegar al punto de hablar idioma de los ángeles, pero si no tengo amor, de nada me sirve, porque lo más importante en los dones espirituales es el amor, que nunca pasará y será eterno. Dice el apóstol Pablo que las profecías terminarán, los dones terminarán, pero el amor permanecerá para siempre. Por eso es que en 1 Corintios 13 se presenta una descripción vívida y profunda de lo que es el amor ágape, el amor de Dios. Pero en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia o en la iglesia hayan idiomas de ángeles. Esto es erróneo y sacar de contexto el texto bíblico. Esta es una blasfemia decir de que esto que acabamos de ver tenga que ver con idiomas de ángeles o lenguas de ángeles. Interesante. Para terminar, ¿cómo saber si alguien tiene el Espíritu Santo? Saben de que yo he platicado con pentecostales, con muchas regiones de que practican esto del don de lenguas, como acabamos de ver. Y una vez me dijeron, y es interesante lo que una vez me dijeron, yo no creo que la iglesia adventista tenga el Espíritu Santo, porque allí no se manifiesta el don de lenguas. Así me dijeron, porque la mayoría de estas iglesias creen de que si en una iglesia no está el don de lenguas como ellos lo interpretan, esa iglesia no tiene el Espíritu Santo. Gran error. Hermanos, les voy a demostrar, para concluir en este estudio, que la evidencia que alguien tiene el Espíritu Santo no es que habla en lenguas, como ellos dicen. La evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es de que domina su lengua, su boca, y da frutos dignos de arrepentimiento. Voy a dar las citas bíblicas para demostrar que las personas que tienen el Espíritu Santo no son los que hablan en lenguas, sino los que obedecen los mandamientos de Dios y dan frutos del Espíritu Santo. No que me hable alguien en lengua. Eso es falso, hermanos. Eso el diablo lo puede hacer, lo puede falsificar. Noten como dice Hechos 5:32. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Lean la Biblia, hermanos. La Biblia es el detector de mentira. Y si usted, hermano, no estudia la Biblia, va a ser engañado. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que le obedecen. ¿Obedecer qué? Juan capítulo 14, 15 al 17. Juan capítulo 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Noten que el amor hace guardar los mandamientos.
Porque Pablo está presentando en 1 Corintios 13 el amor, recuerden. Si nosotros amamos a Cristo, vamos a guardar sus mandamientos. Y ahora noten cómo dice después. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que guardan mis mandamientos, dice Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es este consolador? Este paracleto. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque muere en vosotros y estará en vosotros. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que saltan, los que gritan, los que se tiran al suelo, los que hablan en estos supuestos don de lenguas negativos. Los que tienen el Espíritu Santo son los que obedecen los mandamientos y dan frutos del Espíritu. Esto, hermanos, que acabamos de ver es puro espiritismo y hay que denunciarlo. Es uno de los engaños satánicos que preparan el camino para el anticristo, el falso don de lenguas. Voy a terminar con esta cita de la sierva del Señor que habla de esto. Eventos de los últimos días, página 136, párrafo 5, dice: el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Hermanos, estas iglesias que dicen que hablan en lenguas son las principales enemigas de la ley de Dios y del sábado, del cuarto mandamiento. Y saben, hermanos, que la Biblia dice que una persona que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Proverbios 28, 9. O sea, lo que opera en estos cristianos que hablan en supuesto don de lenguas es otro espíritu que lo dirige. Interesante, hermano, muy interesante. La evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo no es sino que obedece los mandamientos y da frutos dignos de arrepentimiento a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, hay que probar los espíritus. Y termino con una famosa frase de Martín Lutero. Martín Lutero dijo lo siguiente: si una enseñanza no encuadra con las Escrituras, hay que desecharla, aunque haga llover milagros todos los días. Poderosa frase, porque los milagros no pueden sustituir a la ley y al testimonio. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hoy hayan entendido qué significa hablar en lenguas, y es hablar idiomas. En la iglesia primitiva se necesitaba para llevar el evangelio a todas las naciones. Hoy en día ese don, aunque existe cuando se necesita para llevar el evangelio a todas las naciones, pero en este caso no es tan importante como el ejemplo que les puse. Ese don es importante cuando es necesario predicar el evangelio a otras naciones. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio que hemos tenido. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este estudio. Nos hemos dado cuenta qué es en realidad hablar en lenguas. Nos hemos dado cuenta, Señor, de qué es hablar idiomas para poder predicar tu verdad, tu evangelio. Gracias, Padre, porque tu palabra es el detector de mentira. Hemos descubierto que todo esto que se practica en Babilonia y en el protestantismo solamente es una manifestación de otro espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de engaño y tinieblas. Bendice a tu pueblo que escucha este mensaje, que podamos recibirlo en nuestros corazones con amor y alegría. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.